grupo, como la selecta comparte grupo con Panamá, Costa Rica y Martinica, que ayer definió ya su puesto en el grupo C. Para poder continuar hablando sobre esto, pues nos encantaría, tenemos ya en línea a nuestro colega, a nuestro amigo Ricardo Cordero. Él es narrador y periodista de Teletica. Gracias por estar siempre en disposición, Ricardo. Bienvenido a los micrófonos de los ex del fútbol. Gracias, esta es tu casa. Hola, hola, Ricardo. Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Pura vida? ¿Todo bien? Un placer siempre y un gusto enorme de compartir con ustedes. Saludos para mi querido Manuel, para Lisandro y a Emiliano y a todos los muchachos ahí. Abrazos desde San José para todos ustedes. Gracias. Excelente, Ricardo. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Nos surgen muchas inquietudes, quizá, o bueno, seguramente en los últimos años que tenemos de admirar y de conocer a la selección, a la Sele, como ustedes le mencionan, pues probablemente este sea el momento en el que menos conocemos acerca de la realidad actual de Costa Rica, y que creo que cuando uno está desde lejos y puede analizar únicamente los resultados, pues vemos o escuchamos acerca de dos resultados no tan positivos para la Sele de cara a la preparación de la Copa Oro. ¿Cuál es la situación actual de Costa Rica, Ricardo? ¿Podrías profundizar con nosotros respecto a esto? Conocemos poco, como te digo, de la selección, y poder sacar un juicio de valor así, pues creo que es mejor escucharlo de primera mano. Claro, amigos, y no solo para ustedes, para todos nosotros acá en Costa Rica es muy grande la preocupación. Hoy lo estuvimos analizando en la mañana. Nuestro programa, ayer en la noche después del partido, teníamos ahí a nuestros compañeros, tenemos a Rolo Fonseca en nuestra mesa también. ¿Quién más que Rolando para poder emitir un criterio y poder hablar sobre lo que está presentando la selección nacional, sobre el rumbo que estamos tomando? Y es un problema muy grande el que nosotros traemos en Costa Rica, y lo traemos no de ahora, no de la semana anterior, no de hace 15 días, desde hace mucho. Todos recordarán, y al fin y al cabo lo que nos duele a nosotros tener que consolarnos con lo que presentamos en Brasil 2014. Sí. Pero de Brasil 2014 es un espejismo de lo que hemos vivido todos estos años. No se ha realizado un cambio generacional correcto, no se ha dado un proceso de una manera buena, de una manera correcta. La administración, que es gran parte, creo que el fútbol centroamericano carece muchas veces también de una buena administración, de una muy buena planificación, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que siempre ha hecho México, que ahora México pasa un poco, pues un momento no tan bueno. Canadá ha hecho una planificación, y yo creo que son los mayores ejemplos que nosotros podemos tener en el área. Costa Rica, eso es lo que ha pasado, la planificación, la parte administrativa ha dado de qué hablar, y pues ahora lo que está viviendo la consecuencia y lo que está siendo afectado directamente es la parte deportiva, pero es todo un proceso. Cuando la parte administrativa, cuando la parte federativa no trabaja bien, no va a haber un trabajo en la parte deportiva. Y si ustedes lo están viendo desde El Salvador, ustedes que no están acá, ustedes que están desde el otro lado de la acera, que están fuera de Costa Rica, imagínense nada más cómo lo estamos viendo nosotros. Hace mucho rato Costa Rica no jugaba tan mal, y peor aún, tal vez no jugaba tan mal, no. Costa Rica no juega. Yo lo decía el partido del jueves anterior ante Guatemala, se nos olvidó jugar al fútbol. Costa Rica antes, sabemos lo que significa la eliminatoria, sabemos lo que es ir al Cuscatlán, sabemos lo aguerrido que es El Salvador, lo aguerrido que es Honduras, lo aguerrido que es Guatemala. Costa Rica no es que siempre la ha pasado bien ante los equipos centroamericanos, pero a veces ha podido aguantar. A veces son algunos lapsos del partido, 20, 25 minutos que nos hemos visto mal, y después hemos sabido tener nuestro fútbol, tocar la pelota, ir por fuera, tener una buena línea defensiva, tener una estructura de juego, jugar a algo. Es que hace rato se nos olvidó jugar al fútbol. Costa Rica no está bien en defensa, no defiende bien, no vamos bien por afuera, los contenciones, la parte ofensiva. Es un desastre lo que está viviendo la selección nacional de Costa Rica. ¿Qué es la situación también? Nuestro campeonato local. Nuestro campeonato local nos está pasando factura. Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, mete al Club Sport Herediano,
caminan en nuestro torneo, no pasa nada con ellos. Cuando tienen competencia es cuando se enfrentan entre sí. Después, al resto de equipos que no le muestran nivel, que no le muestran intensidad, que no tenemos un buen manejo de pelota, el resto de los equipos no pasa nada. ¿Qué pasa? Ayer, por ejemplo, tenés a Preciado, tenés a Estupiñán, que juegan en la Premier League, Aviones, que ¿no? juegan en el Gent de Bélgica. Cuando tienen intensidad, cuando tienen ritmo de juego, cuando sí tienen eso que ahora estamos carentes. Ayer, por ejemplo, Sujander Zúñiga es el lateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense. Sí. Pablo Arboin estaba jugando por el sector de la derecha en el Saprissa. En nuestro torneo ellos no tienen ese nivel de juego, no tienen esa intensidad, no los atacan. ¿Cuándo se vio mal la Liga? La Liga se vio mal a inicio del torneo, cuando enfrentó a Los Ángeles FC por el torneo de la CONCACAF. Ahí era un primer ejemplo que nos daban de lo mal que está nuestro fútbol y de lo mal que hemos estado yendo ayer. Ayer fue un golpe de realidad, un golpe muy duro para la selección de Costa Rica. Guatemala, con muy poquito, el jueves anterior, con muy poquito trabajo también del profesor Tena, nos desnudaron, nos dieron los puntos débiles, nos quitaron la máscara. De verdad que podríamos hablar toda la tarde acá y noche de todas las carencias, de todo el faltante que tiene el fútbol de Costa Rica, pero desde la parte administrativa hasta la deportiva y el proceso, el cambio regeneracional, hemos estado fallando y ahora se está notando muchísimo. Okay. Y para hablar de Copa Oro, estamos muy preocupados de lo que podamos mostrar en Copa Oro. Ok, hablemos de eso, Ricardo. Noto en realidad a una persona y probablemente a un entorno tico que está bastante preocupado también acerca de este recambio generacional que probablemente esté llegando tarde después de vivir de ese gran éxito que se tuvo en Brasil. Quiero preguntarte lo siguiente: como el máximo representante histórico del área de Centroamérica, aquel UNCAF que existía, Costa Rica siendo el mejor equipo históricamente que ha jugado en la región de Centroamérica, siendo ese máximo representante, ¿cómo se ve hoy en este grupo? ¿Cuál es el llamado por su historia a ser el favorito en el grupo en el que comparte con Panamá, con El Salvador y con Martinica? ¿O cómo se ve en el espejo Costa Rica actualmente de cara a las posibilidades en ese grupo de Copa Oro? Es una muy buena pregunta, y nosotros lo hemos estado analizando todos los días, lo analizamos acá porque es nuestro trabajo, pero aparte de que es nuestro trabajo, es lo que nos gusta y la selección siempre ha sido el mayor orgullo de los costarricenses. Hay mucha preocupación con lo que vayamos a enfrentar en la Copa Oro. Es un grupo bravo. ¿Por qué te digo bravo? El Salvador. No nos quedemos con lo que pasó ante Japón, que perdieron 6-0, además sabemos lo que representa Japón y demás. Ayer El Salvador se le dio una cara distinta ante Corea. Ahora, El Salvador viene trabajando muy bien con el señor Hugo Pérez hace rato. Ya en eliminatoria vimos lo que tenía El Salvador. Sabemos el fútbol del Salvador. Fútbol aguerrido, de mucha gana, que no dan una pelota por perdida. Que incluso hasta eso han dejado de ser nuestros jugadores. Ya no se ven esas ganas, no se ven ese entusiasmo, no se ve pues esa fortaleza que tenía la selección de Costa Rica. Por decirte El Salvador, Panamá acaba de dejarnos fuera de Liga de Naciones acá. Sí. Nunca en la historia Panamá nos había ganado acá en Costa Rica en un torneo oficial, llámese eliminatorias, ahora lo que es la Nation League. Panamá jugó ante Canadá porque vino y nos ganó en el Estadio Nacional de Costa Rica, acá en La Sabana, frente a Teletica. Ahí nos ganó Panamá y nos metió 1-0, pero nos pudo meter 4, nos pudo meter 5 Panamá en la eliminatoria. De verdad, Panamá Ricardo. En la eliminatoria tuvo para dejarnos fuera también. No pudieron dar el golpe, no dieron ese punch, no tuvieron la capacidad de ganarnos acá y le dieron vida a Costa Rica. Costa Rica obtuvo 3 puntos y después de lo que hizo en la eliminatoria terminó yendo al Mundial. Pero también creo que fue un espejismo lo que nos dio el Mundial, porque no merecíamos ir al Mundial, porque no jugamos bien, porque nos vimos mal ante Martinica, que ayer se terminó clasificando y es el otro equipo que está en el grupo. Martinica con 11 hombres en la Liga de Naciones fue mejor que Costa Rica. Nos montó un baile, la vimos mal, la pasamos muy mal allá. Cuando expulsan al jugador 10 de Martinica, que era el mejor hombre en el terreno de juego, Costa Rica logra equilibrar un poco y terminamos ganando en la última jugada. Pero entonces, ya les di el ejemplo de El Salvador, de Panamá, de Martinica. El panorama para nosotros es poco alentador, es un panorama gris, es un panorama de incertidumbre. Antes quizás, por lo que usted mencionaba, y por lo que decía la historia de Costa Rica, antes tal vez llegábamos con esa tranquilidad de que la historia nos respaldaba.
pero eso era antes. Hoy en día el fútbol se han acortado las distancias, es cierto, eso nosotros lo sabemos, pero nosotros nos hemos estancado. Entonces, si fuera por historia, yo te diría no, vamos a pasar primeros en el grupo, pero por la realidad que tiene el fútbol de Costa Rica, por la realidad que está atravesando la selección nacional en estos momentos, nosotros no estamos seguros todavía de si vamos a clasificar en el grupo. Y eso que te estoy diciendo, creo que es grave. No sé si a ustedes nos tomará por sorpresa, pero estamos dudando de si podemos ganarle a Panamá, de si podemos sacar puntos ante El Salvador y de si podemos sacar puntos ante Martinica. Hace 10 años atrás sería casi que impensado. Cuando ibas a enfrentar a Martinica, tenías 3 puntos en la bolsa. Hoy en día hay muchas dudas de lo que pueda mostrar la Selección Nacional de Costa Rica en este grupo de Copa Oro. Es pesado el comentario que haces, Ricardo. Te dejo aquí con Lisandro. Hola, mira, Ricardo, tú mencionas mucho y le dirás mucha responsabilidad a la parte administrativa, me imagino a la parte de la federación, pero yo el problema de Costa Rica lo veo más en el sentido de que se sintieron secuestrados por todo ese montón de jugadores ya de una edad avanzada que habían tenido un gran éxito, pero que le cerraron el espacio a jugadores que en su momento a lo mejor hubiera significado que fueran haciendo ese cambio generacional de una forma con más anterioridad, para que no se diera esa diferencia entre una selección que sale y una que entra, que van a necesitar tiempo. Eso no es cuestión del cuerpo técnico, de los equipos y sus cuerpos técnicos, de ir sacando jugadores, de irlos promocionando a los jóvenes, no solamente quedarse con los ya conocidos que ya sobrepasaban la mayoría los 31, 32 años. Hola, Lisandro, qué placer saludarte. Saludos, pura vida. Tiene razón usted también, sí, o sea, estamos hablando mucho de la parte administrativa, también mucho de la parte deportiva. Por supuesto que los jugadores tienen su cuota de responsabilidad y tienen una cuota de responsabilidad grandísima. El técnico, el señor Luis Fernando Suárez, es otro de los mayores responsables. Don Luis Fernando Suárez ha tenido una convocatoria de 120 jugadores. Don Luis Fernando Suárez tiene 2 años de estar en Costa Rica, 24 meses, y ha probado a 120 jugadores. Es algo increíble. En Costa Rica no tenemos 50, no tenemos 40, no tenemos 35 jugadores seleccionables. Es un grupo muy reducido. Entonces, el punto que usted menciona, el punto que usted toca es muy cierto también. Lo que pasa es que es todo un círculo. La parte deportiva, la parte del cuerpo técnico, los jugadores y lo del administrativo también. Lo que se habló algún tiempo de que había un grupo de jugadores tal vez que tenía secuestrada la selección, creo que fue algo tal vez que se malinterpretó, se salió un poco de tono también. Lo que pasa es que en aquel entonces también es la generación de futbolistas, junto con la de los 2000, la de los 90, que recordás, con Guanchop, con Centeno, con Hernán Medford, con Steven Rice, con la Bala Gómez, con el Rolo Fonseca. Después viene esta generación y es la que en un mundial de fútbol nos da las páginas doradas que podemos tener en la historia. Brian Ruiz, Celso Borges, Keylor Navas, Joel Campbell, Oscar Duarte. Entonces, parte de este grupo de jugadores era que se había mencionado de esa situación. También creo que a veces salieron un poco las palabras de algo que dijo por allá el señor Jorge Luis Pinto, de algo de lo que decían los jugadores. Es un punto interesante lo que mencionás, pero no se puede achacar todo a esa situación que se había presentado con esos jugadores, porque si bien es cierto, algunos otros jugadores que estaban siendo parte del proceso llegaban a la selección y eran bien recibidos por este grupo de líderes, por este grupo de capitanes. Menciono la parte administrativa, también con la parte deportiva, porque por ejemplo Costa Rica antes iba a todos los mundiales sub-17 y a todos los mundiales sub-20, a los mundiales infantiles y juveniles Costa Rica accedía. Ahora Honduras, ahora está yendo Guatemala, ahora está yendo Panamá. Lo que acaba de pasar en las Esperanzas de Tulón. Costa Rica fue último con una selección sub-23. Llevamos el promedio de edad más alto comparado a todas las selecciones que estaban de las promesas. Fuimos últimos. ¿Quién fue el campeón? Panamá. ¿Qué están trabajando diferente en Panamá? Nos gustaría saberlo, pero han entendido ese proceso, han ido entendiendo esa situación. Entonces, con lo de tu punto, reitero, es cierto, en alguna parte, pero nos hemos olvidado y hemos dejado de hacer algunas otras cosas importantes que al día de hoy es lo que nos están pasando factura, Alejandro.
Ricardo, has tocado un tema importantísimo que es el relevo generacional, ¿no? Y pareciera ser que el que mejor está trabajando en la región sobre eso es Panamá. No necesariamente a raíz de una liga local exageradamente competitiva, sino a raíz de colocar jugadores fuera que al final rinden en la selección, y esto lo hacen también a nivel de selecciones juveniles. Quiero hablar acerca de eso con Costa Rica. ¿Cómo está el recambio generacional? Porque al ver alineaciones seguimos viendo nombres como Kendall Waston, como el caso de Francisco Calvo, por ejemplo, como el caso de, el mismo Keylor Navas, que él es un tema aparte, ¿no? Pero ¿cómo está el recambio generacional sabiendo que se ha vivido años bajo la misma estructura, que hoy Costa Rica ha estado jugando incluso con una línea de 3 con centrales veteranos? Logró la clasificación la clasificación al Mundial, me refiero, en una segunda vuelta histórica con 19 de 21 puntos, por ejemplo, basados nuevamente en llamar y convocar a jugadores pragmáticos que ya tienen éxito comprobado en la selección. ¿Cómo lidiar con eso? Porque en aquel momento esa fue la solución, y esto podría darte un indicio errado o equivocado de que esa es la solución siempre, ¿no? De seguir convocando a los mismos jugadores que al final te puedan dar resultados. Es que ese ha sido el problema, justamente, como decimos acá en Costa Rica. Si por la víspera se saca el día, tenemos problemas. Te acabo de dar el ejemplo de las esperanzas, para ponerlo entre comillas. Estoy con mis manos haciendo entre comillas, las esperanzas. Llevamos un equipo con límite de edad sub-23. Fuimos últimos en un torneo de esperanzas en Francia, y esa es parte, o es gran parte de la selección que se avecina para Costa Rica. Hay algunos jugadores que han estado haciendo bien las cosas ahí. Se han perdido de la órbita, se han perdido del mapa de selección nacional. Te menciono a Brandon Aguilera, por ejemplo, que cuando Costa Rica le ganó 2-0 acá en la eliminatoria a Estados Unidos fue uno de los mejores jugadores. Por ahí viene Aarón Suárez, en el equipo consolidado que ayer estuvo en el gol de Costa Rica, que hace un jugador tremendo, es Carlos Mora, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Se han puesto los ojos también en Yosimar Alcócer, que es otro muchacho de Liga Deportiva Alajuelense que tuvo un torneo muy bueno, que recién finalizó en Costa Rica. Warren Madrigal, que ayer jugó, por ejemplo, con la Selección Nacional de Costa Rica. Pero a estos muchachos tampoco les podemos exigir, tampoco los podemos crucificar, porque ellos apenas están dando sus primeros minutos. Y pues ahí está Manuel, que fue seleccionado, el caso de Don Lisandro, el caso de Emiliano. Ustedes saben que también a los muchachos jóvenes hay que acuerparlos. Cuando estén yendo a un equipo, a una selección nacional, no es que los vas a poner con puros jovencitos, o no es que los vas a poner en el terreno de juego con puros inexpertos. Tenés que empezar a darles ese rodaje y tenés que empezar a ponerlos acuerpados con jugadores de experiencia. Ahora mencionabas el caso de Waston, el caso de Calvo, Celso Borges, que va a estar en Copa Oro también, el caso de Joel Campbell, que Joel es el único que saco yo tal vez de ese saco, porque a Joel llevamos mucho escuchando de Joel Campbell. Lo que pasa es que Joel debuta con 18, 17 años en la selección de Costa Rica. Sí, entonces lleva mucho rato jugando, pero Joel tiene 30 años. A Joel le da por lo menos todavía para ir al Mundial. Pero después de ahí, esos otros jugadores, lo de Oscar Duarte, lo de Keylor Navas se maneja diferente, porque nadie va a dudar de lo que ha hecho Keylor Navas, de lo que ha ganado. Y además la posición de la portería a veces te da para que como guardameta puedas jugar un poco más. Pero sí tienen ustedes toda la razón. Esos jugadores que le he mencionado apenas están apareciendo. Ayer debuta y deja muy buenas sensaciones un muchacho como Ricardo Peña, que juega en el Real Betis B de la Liga Española. Hay algunos otros muchachos, algunos otros nombres que estuvieron en el torneo en Francia, en las Esperanzas, pero todavía no son consolidados en selección nacional. Y lo que mencionabas, de esos jugadores que ya se van, con esos jugadores no podemos contar. Contaremos con ellos para Copa Oro, a ver cómo nos va. Ver cómo nos va, pero para la eliminatoria es una situación que de verdad nos tiene bastante preocupados. ¿Cuáles de estos jugadores jóvenes realmente van a poder levantar la mano? Porque cuando estás acuerpado con algunos jugadores de experiencia, algunos jugadores que ya saben cuál es el manejo de la selección, no vas a tener problema en brillar con ellos. Pero cuando hay un grupo de inexpertos, de jugadores que tal vez apenas están haciendo sus primeras armas, va a costar más que puedan acoplarse. Entonces es una situación bastante complicada y es algo que nos tiene bastante pensativos y preocupados acá en Costa Rica sobre quiénes van a ser las nuevas figuras de la selección nacional. Bueno, perfecto. Ricardo, de verdad agradecemos el espacio. Es un panorama bastante amplio el que tenemos acerca de hoy, más allá de ser hermanos centroamericanos, somos rivales en el mismo grupo, pero esperamos que el torneo se desarrolle de una excelente manera y que, pues, al final desearte lo mejor también a ti y a la selección de Costa Rica en aras de poder seguir representando a la región, ¿no? Como aficionado,
te diría, vamos a pasar en el grupo. Tenemos que pasar. Profesionalmente, no sé cómo nos va a ir en el torneo y posiblemente sea El Salvador y Panamá, o Costa Rica y El Salvador se van a estar peleando el cupo. Creo que Panamá ha venido trabajando muy bien y está algunos pasos adelante. Igual para ustedes también, muchísimos éxitos en el torneo y siempre es un placer poder compartir con ustedes y pues compartir un ratito con los amigos salvadoreños que tanto aprecio le tenemos acá en Costa Rica. Todos los hermanos centroamericanos. Esperamos, pero es dentro del terreno de juego. Ya después fuera del terreno de juego somos todos los mismos y siempre es un placer poder compartir con ustedes, amigos. Gracias, Ricardo. Esperamos contar contigo también en la previa de ese partido que probablemente sea el enfrentamiento de dos rivales directos, El Salvador, Costa Rica. Pareciera ser que vamos a pelear juntos. Hay que jugar también, hay que ganarle a Martinica, como decís, pero bueno, esperamos contar contigo para poder platicar en la previa de eso. Muchas gracias, Ricardo. Ahí estaremos siempre a la orden. De verdad, que tengan una bonita tarde y un abrazo grande. Pura vida. Era Ricardo Cordero, de Teletica Costa Rica. Impresionante también todo lo que tiene que decir respecto a verse en el espejo. Yo creí que aquí estábamos descontentos. Sí. Hoy ya estamos, fíjate que hoy ya me subió el autoestima, la confianza. Sí. Ya ves, o sea, pero ellos no atacan el prestigio de Costa Rica, sino que ni lo tocan, pero bromeando un poco. Pero mira, sí, es que esas cosas deben venir. ¿Se acuerdan que eso lo comentamos en los partidos del octagonal? Sí. Que ya se veían selecciones cansadas y efectivamente les costó un montón cuando normalmente su juego era más fluido. Mucho más fluido. Ahora no, entonces Costa Rica va a sufrir mucho. Lo que pasa es que él habla mucho de la parte administrativa, pero Costa Rica por historia siempre ha tenido una mejor organización, tienen muchos mejores recursos y todo eso. Lo que pasa es que a veces se confunden lo administrativo con alguna toma de decisiones, ¿verdad? Pero las tomas de decisiones a veces son cosas personales, son de un jefe, de una directiva, pero no quiere decir que por eso todo lo hagan mal. Sí. Lo que pasa es que si tú tenés un técnico que también, es que mira, así como los jugadores, llegan un momento en que ya no, igual los técnicos, porque hay técnicos que se quedan con sus ideas con las que comenzaron y no van evolucionando, no van mejorando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente llega un momento en que ya sus trabajos y sus charlas, sus ideas se vuelven bien repetitivas y a veces eso también termina cansando al jugador, porque acordémonos que una selección está compuesta por jugadores de diferentes equipos que tienen un montón de técnicos distintos. Sí. Y entonces ellos en su cabeza también comparan y dicen, no, este técnico que yo tengo tiene una idea más moderna, es esto y lo otro. Y cuando tú estás con alguien que ya lo estás comparando mentalmente, entonces ya pierde credibilidad si él no hace esa evolución. Okay. Es que el fútbol, mira, la vida es una evolución continua y eso tenés que entenderlo, sí. Que es lo que la gente no entiende. Okay. Y Costa Rica está pasando precisamente por ese periodo donde no saben cómo evolucionar eso. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Al regresar, pues vamos a ir cerrando con el último bloque. Vamos a hablar un poco de fútbol internacional también. Así es que quédese con nosotros y seguimos con más al regresar de este corte comercial. Los ex del